A partir de mañana, martes, la asistencia de los alumnos a las clases será obligatoria en todos los centros educativos públicos y privados que puedan cumplir con el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre cómo incrementar la presencialidad en las aulas a efectos de evitar perjuicios en los procesos educativos. ¿Qué soluciones pueden implementarse ahora, en el tramo final del año? Y sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta para planificar el año 2021? Que por lo visto será otro año marcado también por la pandemia de COVID-19. De estos temas que han estado en el tapete durante todos estos días, vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Pedro Mir, maestro, profesor de pedagogía, exdirector nacional de educación, integrante del comité académico de EduUI 21. Juan Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por recibirme y por plantear estos temas. Hace tiempo que no te teníamos cara a cara acá en el estudio. Sí. Los oyentes te ubican de las tertulias, Claro. pero las tertulias las estamos haciendo de manera virtual. Desde casa. Desde tu casa. Has participado siempre en tu casa. Bueno, hoy como sos uno solo, como desde el punto de vista de los riesgos, de contagio, etcétera, es más manejable la situación, estás acá. Bueno, Bien. Veamos entonces, en primer lugar, la medida esta de la semana pasada, ¿no? El jueves pasado, la ANEP y el Ministerio de Salud Pública restituyeron la obligatoriedad de la asistencia a clase a partir de mañana, repito, en los centros educativos públicos y privados que puedan cumplir con el protocolo sanitario. ¿Qué te pareció esa medida? Me pareció una medida acertada. Me parece que la obligatoriedad tiene un componente simbólico, ¿no? Porque establece que las autoridades sanitarias y educativas convocan al conjunto de las familias. La obligatoriedad no es para los niños, es una resolución que implica esencialmente a las familias. Porque interesante esa observación, porque, a ver... Claro, porque en la enseñanza básica, en la enseñanza donde atendemos fundamentalmente, nosotros nos olvidamos de este fenómeno, ¿no? Pero en la enseñanza que atiende a los niños menores de 18 años y jóvenes menores de 18 años, los responsables por hacer cumplir la obligatoriedad de la asistencia a clase, en nuestro país hay como un sentido común que depende del niño. No, el responsable, claro. Hay dos responsables. El responsable es la familia, que tiene obligaciones civiles, que tiene obligaciones puede tener hasta derivaciones penales por no hacer efectivo el derecho a la educación del niño. En nuestro país hay un proceso creciente de procesos laxos de la obligatoriedad, elemento que no es común en otros países. A los países que les va mejor en educación, ¿no? Los países sobre todo del hemisferio norte, los países con sociedades de desarrollo bastante avanzadas, Emiliano, faltar a la escuela es realmente un motivo de sanción a las familias, no al niño. En Inglaterra, por ejemplo, si el niño falta, la familia recibe impuestos que son puestos faltas no justificadas. La familia recibe faltas que son multas, digamos. Son multas que después se acreditan en los impuestos a la gente a pagar. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, si por ejemplo un niño en horario escolar está jugando o está un joven, un adolescente, no está en la escuela, ese niño es directamente convocado por las autoridades y la familia se inicia un proceso de carácter civil y penal. En nuestro país, el hecho de las asistencias intermitentes, sobre todo en educación inicial, que es obligatorio a partir de 4 años, y en la educación media secundaria, donde nuestros jóvenes tienen 12, 13, 14, 15 años, nosotros hemos desresponsabilizado a las familias de ese proceso, y ese es un problema. Entonces, creo que esto es un tema particular porque hoy por hoy hay medidas... Sí, lo único que existe como restricción es la asignación familiar, en los casos en que haya asignación familiar, ¿no? Claro, pero por ejemplo en los sectores medios se da algo bien gracioso, que es que tenés enormes faltas a la inasistencia, a los centros educativos en los periodos prevacacionales. Entonces, culturalmente nosotros hemos establecido que,
Las vacaciones de septiembre comienzan 3 o 4 días donde en las escuelas y liceos se nos empieza a deshilachar los grupos, porque total, entonces... Y lo mismo en las de julio, ¿no? En las de julio, para conseguir vuelos más baratos. Yo creo que esos son los sectores medios y medios altos. Yo creo que el Uruguay se debe una discusión en torno a la obligatoriedad de la enseñanza. Bueno, qué diferente este tema. La verdad que es una observación que creo que conviene tener en cuenta. La colocamos a un costado, ahí va. Queda para otro día. Sí, convenía hacerla, pero volvamos al momento actual. ¿Llegó tarde esta decisión? No, yo creo que todos estamos aprendiendo en este proceso. Yo no me animaría que llegó tarde. Se levantó la obligatoriedad cuando se volvió a las clases presenciales porque había un riesgo sanitario, evidentemente. Exactamente. ¿No? Y ahí el equipo sanitario habrá sacado las consecuencias. Yo creo que no necesariamente llegó tarde, lo que sí es una medida simbólica, porque también establece que la obligatoriedad va a depender de las capacidades de los centros educativos para poder recibir a los niños y a los jóvenes. Entonces, es una obligatoriedad que lleva a reorganizar y que tiene que ir acompañada de medidas administrativas, medidas económicas, medidas de apoyo, porque sin duda de acá a finales de diciembre tenemos que ir avanzando en la cantidad de metros cuadrados y en la cantidad de espacios que nuestros niños y jóvenes tienen en los centros educativos. Antes de ir a eso, el diario El País publicaba el miércoles una nota en base a la información del sistema informático Gurí, a la que había accedido datos del sistema informático Gurí correspondientes al mes de septiembre. ¿Cuál era la conclusión? Que en ese mes los escolares de centros públicos habían sido convocados a clases presenciales en promedio 12 días. Solo 12 días. Y no solo eso. Al no ser obligatoria la asistencia a las aulas y dado los problemas de asistencia que ya se arrastraban en primaria antes de la pandemia, lo que se notó fue que efectivamente los niños fueron a clases presenciales en promedio 8 días en el mes. 8 días. ¿Qué te dijeron estos números? Es terrible. Es terrible. Y yo creo que los promedios, como dice el dicho vulgar, ahoga a los enanos. En los sectores de mayor exclusión social, la situación fue directamente es mucho peor. O sea, nosotros tenemos en la franja de las escuelas, en el contexto metropolitano, particularmente en la área metropolitana, donde el promedio de asistencia de los niños no llega a los 10 por clase, 10 niños por clase y 4 o 5 días por mes. Entonces, creo que la grieta educativa o la brecha educativa se ha visto expandida sensiblemente en este proceso, no solo dentro de la división público-privado. Sí, esa es otra puntualización importante que hay que hacer, porque tendemos a pensar en una división público-privado, pero no, en los dos subsectores hay diferencias de acuerdo al nivel socioeconómico. Exactamente. ¿No? El mercado ha resuelto de la forma como lo hace el mercado, de acuerdo a las potencialidades de consumo y de recursos tanto culturales como económicos de las familias, ha resuelto lo que públicamente la sociedad no ha resuelto, y ese es un problema que nos quedan algunos meses para enmendar, pero me parece que la clave es el 2021. ¿Cómo es que el mercado ha resuelto? ¿A qué te referías? Claro, por ejemplo, hay familias que, teniendo posibilidades económicas y conociendo a la maestra del barrio, han subsanado la no asistencia de sus niños contratando, si las familias tienen que trabajar, contratando personal doméstico y contratando hasta clases particulares o buscando. Hay un amplio tejido social. Entonces, lo que no se resolvió del punto de vista de políticas públicas, en distintos niveles el mercado lo ha ido solucionando. El problema es que el mercado y la educación son dos puntos que se dan de bruces y aumentan la brecha que se establece entre los sectores. Bueno, se dispone nuevamente la obligatoriedad, pasa a regir mañana con el matiz ese, ¿no? Rige para aquellos institutos en los que se pueda cumplir con el protocolo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Ahora, hay un reclamo que han estado haciendo grupos de padres organizados que va más allá. No solamente obligatoriedad, porque esa era una de las banderas, la otra era presencialidad plena. Sí, eso sigue pendiente. Sigue pendiente, y a no ser que no haya cambios y orientaciones claras por parte de las autoridades, tanto sanitarias como educativas, creemos que esto no va a tener cambios sustanciales en este 2020,
pero deberíamos prepararnos absolutamente para el 2021. Creo que en este contexto Uruguay tiene que generar las movidas organizacionales necesarias para, y esto se ha dicho, lo ha dicho el propio vicepresidente del CODICEN, Gabito Sóboli, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho los padres, lo ha dicho el colectivo de familias organizadas. Uruguay debe apelar al conjunto de recursos. Hay que ganar metros cuadrados para las escuelas. Vamos por partes. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora hasta fin de año? Lo pregunto porque este grupo, Familias Organizadas de la Escuela Pública, está organizando una movilización para este miércoles, ahí en la Plaza Varela, en la tarde, donde van a insistir con ese planteo, ¿no? Que tiene que haber lo más pronto posible un aumento sensible de la presencialidad, cosa que se logra, parece claro, por dos lados, ¿no? O sumando una reestructura de la actividad docente con más personal y o locales educativos. Y por otro lado, dicen ellos, flexibilización de la exigencia de 1,5 metros de distancia, ¿no? De la distancia física esa de 1,5 metros que está pautando justamente las complicaciones para que la presencialidad sea 100%. Entonces, ¿hay en estos planos, hay posibilidades ahora? Yo lo veo muy difícil, pero muy difícil de acá a fin de año, que a no ser que el grupo de especialistas honorarios, a no ser que haya cambios ahora estábamos viendo que el contagio entre niños es prácticamente imposible, pero tomar una decisión de restringir o de alivianar los metros cuadrados por niños para contacto sostenido es una decisión que no es una decisión pedagógica, es una decisión médica, de la cual en lo personal y nosotros desde DUI jamás vamos a tomar una postura que pueda arriesgar la vida sanitaria de los niños, pero hay un punto, Emiliano, que debe estar presente. Recordemos, esto de la distancia física de 1,5 metros es determinante, ¿no? Eso es lo que está complicando, ese es el punto. Que el salón de clase habitual en la mayor parte de los locales no pueda usarse. Exactamente. Perdón, se pueda usar, pero con menos alumnos. Muchos niños, exactamente. Salones que tenían 25 niños, hoy tienen 10 niños, 12 niños. Entonces, ese es el punto central. Y esto es y quien tiene que, en base a investigaciones, en base a los datos de papers internacionales, de investigaciones, podrán resolver achicar esa presencialidad achicar esa distancia que va combinado con la ventilación. Yo creo que es un tema de caso a caso. No lo veo con la musculatura que tiene hoy el sistema educativo, tanto público como privado, ni con los metros cuadrados que tiene, poder avanzar mucho más de lo que se ha avanzado con esta lógica de 1,5 metros. Si tú me preguntas, ¿hay que eliminar ese 1,5 metros de distancia? Yo no soy quien para decirlo. Y creo que eso ahí los especialistas son los que tienen que tomar la resolución. El grupo de familias organizadas dice que hay de por medio contradicciones, ¿no? Los niños van a la escuela viajando en ómnibus que están llenos, y luego tienen que respetar la distancia de 1,5 metros en el local. ¿Cómo se entiende eso? Ante eso, yo lo que he leído, cuando establecen los grados de peligrosidad, es que repito lo que ha planteado el grupo asesor honorario de científicos, que tan importante como el distanciamiento es la cantidad de tiempo que los niños estén. Nosotros, por ejemplo, en educación inicial, los niños no están con una regla de 1,5 metros. Los niños juegan en el patio, los niños juegan en el salón. Lo que sí es necesario que el espacio físico esté ventilado y que haya la menor carga, no haya la carga de niños mayor que el 1,5 metros de distancia establece. Sí, el problema es 1,5 metros como mínimo cuando los chicos están un rato largo. 4 horas todos los días, 4 horas y media o 5, como están en las escuelas de tiempo más extendido. Así que entonces, bueno, supongamos que no se puede cambiar la norma esta del 1,5 metros. La otra solución es conseguir más locales, ampliar locales, encontrar alternativas, lo que a su vez seguramente también requiere más docentes o más funcionarios. Exacto, sí. Y allí, ¿qué es lo que contesta
la organización esta de familias de la educación pública, hay que declarar la emergencia. La educación pública, en este caso, está en emergencia. Habría que destinar recursos adicionales. Tendrían que destinarse fondos para pagar a esos docentes que se necesitaran, para alquilar eventualmente nuevos locales. Totalmente de acuerdo. Creo que a través de un fondo coronavirus, como se hizo al principio, sería muy importante, porque los riesgos y las grietas emocionales y afectivas en lo social y en lo personal de los niños es gigantesca. En lo cognitivo, no es lo mismo para un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, ir 2 días a la escuela, a la semana siguiente a hacer 3 días. Eso rompe los procesos de sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El niño, cuando vuelve la semana que viene, no se acuerda qué trabajó en los 5 días anteriores. Entonces, indudablemente que el Uruguay debe hacer un esfuerzo. Puede ser a través de un fideicomiso, puede ser a través... Pero la pregunta es, ¿ese esfuerzo se puede hacer hoy? Porque las familias están pidiéndolo hoy, que no se desperdicien estos meses de acá a fin de año. Depende de elementos económicos que me exceden. Que debería hacerse hoy y empezarse hoy, no tengo la menor duda. Que debe planificarse este asunto para el año que viene, menos dudas tengo. También hay un punto que no nos olvidemos: cómo está el barrio. Argentina no empezó las clases, Brasil no empezó las clases, Chile no empezó las clases. Entonces... Sí, la situación de Uruguay en esa materia es privilegiada. Exacto, nosotros estamos... Con todas las carencias que tiene, con todas las limitaciones estas que estamos comentando, Uruguay es el único país de América Latina que ha vuelto a las clases presenciales. Exactamente. Yo creo que eso también hay que sopesarlo en la balanza. Y yo sinceramente no creo que hoy estén dadas las condiciones para generar procesos educativos que aparte implican contratar personal. No es llamar a cualquier persona para que esté en la clase atendiendo niños. Se tienen que dar procesos de selección. Que hay posibilidades, yo las visualizo mucho más para 2021. La visualizo mucho más a través de estudiantes magisteriales, de educadores sociales, de aprovechar la red de educación no formal que existe, coordinando con escuelas, liceos y UTUS. Es posible. Hay que ponerse a trabajar acá, pero sobre todo pensando en el 2021. Hay un factor que puede ayudar ahora en esta época, en estos meses finales del año, que es el tiempo, la temperatura, ¿no? Claro. O sea, van a poder darse clases al aire libre. Exactamente. Entonces por ahí va a haber una mayor presencialidad. No se llegará al 100%, claro, pero se podrá aumentar la presencialidad. Pero también eso implica sistematizar la lógica escolar, porque sí, no claro. Es, si llueve, no voy a mandar a los niños al patio de recreo. Ese es un punto que es fundamental. ¿Qué hay que prever para el año que viene? Para el año lectivo 2021, a partir de toda esta experiencia del 2020, a partir de este proceso que se ha ido siguiendo de regreso a las clases, ¿cómo hay que organizar las cosas con tiempo para el comienzo del año próximo? De eso charlamos enseguida en la segunda parte de la entrevista con el maestro Juan Pedro Mir.